que los gobiernos y los falsificadores podían reducir el contenido. A sus productores no les resulta muy difícil aumentar la producción de forma significativa, desplomando así los precios y llevándose por delante la riqueza de los ahorradores. De todas las mercancías, el ejemplo actual más conocido de la trampa del dinero fácil nos llega de la misma plata. Hacia finales de la década de 1970, los pudientes hermanos Hunt decidieron lograr la remonetización de la plata y comenzaron a comprar ingentes cantidades del metal, haciendo que su precio subiera. La justificación para ello fue que en la medida en que el precio subía, más gente querría comprar, lo que haría que el precio siguiera aumentando, lo cual a su vez llevaría a que la gente querría que le pagasen en plata. Sin importar cuánta plata compraron los hermanos Hunt, su fortuna no pudo competir con la capacidad de los mineros y los propietarios de plata para continuar vendiendo el metal en el mercado. El precio de la plata acabó por derrumbarse y los hermanos Hunt perdieron más de $1.000 millones, acaso el más alto precio jamás pagado. Para aprender la importancia de la ratio existencias/flujo y el porqué de la frase, no es oro todo lo que reluce, 16, véase el gráfico 2. Gráfico 2. Existencias expresadas como múltiplo de la producción anual. Fuente, datos del Servicio Geológico de Estados Unidos para el oro, datos del Silver Institute para la plata, datos de BP Statistical Review of World Energy para el petróleo, estimaciones del autor a partir de la información de varios medios de comunicación para el cobre. Esta oferta de oro sistemáticamente baja es la razón fundamental por la que ha conservado su rol monetario a lo largo de la historia de la humanidad, papel que continúa desempeñando en la actualidad, ya que los bancos centrales siguen guardando notables provisiones de oro para proteger su papel moneda. Las reservas de los bancos centrales giran en torno a las 33.000 toneladas, o una sexta parte de todo el oro existente por encima del nivel del suelo. La alta ratio existencias/flujo del oro la convierte en la mercancía con la más baja elasticidad precio de la oferta, que se define como el aumento porcentual en la cantidad ofrecida ante el incremento porcentual en su precio. Dado que la oferta actual de oro que tiene la gente en todas partes es el resultado de miles de años de producción aurífera, un aumento del precio de un X% puede provocar un incremento de la producción mineral, pero este será insignificante comparado con las reservas existentes. Por ejemplo, el año 2006 presenció una subida del 36% en el precio del oro. Para cualquier otra materia prima, cabría esperar un incremento significativo de la producción aurífera para inundar los mercados y bajar el precio. En cambio, la producción anual en 2006 fue de 2.370 toneladas, 100 menos que en 2005, y caería otras 10 toneladas en 2007. Mientras que la nueva oferta era del 1,67% de las reservas existentes en 2005, en 2006 era del 1,58% y en 2007 del 1,54%. Incluso un aumento del precio de un 35% no causó ningún incremento considerable en la oferta de nuevo oro en el mercado. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el único gran aumento en la producción anual fue de alrededor del 15% en 1923, que se tradujo en un incremento de las reservas de solo cerca de un 1,5%. Incluso si se duplicara la producción, el probable aumento de las existencias solo sería de un 3 a 4%. El mayor incremento anual en las reservas mundiales tuvo lugar en 1940, cuando las reservas aumentaron cerca de un 2,6%. Ni una sola vez el incremento anual de las reservas superó esa cifra, y ni una sola vez desde 1942 ha excedido el 2%. Como empezó a proliferar la producción de metales, las antiguas civilizaciones en China, la India y Egipto comenzaron a utilizar cobre y, después, plata como moneda, ya que ambos metales eran relativamente difíciles de producir en la época y proporcionaban buena vendibilidad en el tiempo y el espacio. El oro era muy apreciado en estas civilizaciones, pero su escasez significaba que su vendibilidad para la realización de transacciones era limitada. Fue en Grecia, la cuna de la moderna civilización occidental, donde el oro se acuñó por primera vez en forma de monedas para el comercio, durante el mandato del rey Creso. Esto fortaleció el comercio internacional, ya que la atracción mundial hacia el oro logró que la moneda se propagara por todas partes. Desde entonces, los giros de la historia de la humanidad han estado estrechamente vinculados a la solidez del dinero. La civilización humana prosperó en momentos y lugares donde se adoptó ampliamente una moneda sólida,
mientras que demasiado a menudo la adopción de una moneda poco sólida coincidió con el declive de la civilización y el colapso social. La Edad de Oro del Imperio Romano y su declive. El denario era la moneda de plata con la que se operaba en la época de la República Romana, y contenía 3,9 gramos de plata, mientras que el oro pasó a ser la moneda más valiosa en las zonas del mundo civilizado de ese momento, y el uso del mismo era cada vez más generalizado. Julio César, el último dictador de la República Romana, creó el áureo, moneda que contenía unos 8 gramos de oro, ampliamente aceptada en toda Europa y el Mediterráneo, ampliando la magnitud del comercio y la especialización en el Viejo Mundo. La estabilidad económica reinó durante 75 años, incluso con la crisis política provocada por su asesinato, que vio cómo la República se transformaba en imperio bajo su sucesor, Augusto. Esto continuó hasta el gobierno del infame emperador Nerón, el primero en participar de la costumbre romana de recorte de monedas, mediante la cual el César recaudaba las monedas de la población y luego acuñaba unas nuevas con menor contenido de oro o plata. En tanto que Roma pudo conquistar nuevas tierras con considerables riquezas, sus soldados y emperadores pudieron disfrutar de su botín. Estos últimos incluso decidieron comprarse cierta popularidad al fijar por mandato precios artificialmente bajos de cereales y otros productos básicos, a veces hasta garantizándolos gratis. En lugar de trabajar para ganarse la vida en el campo, muchos campesinos abandonaron sus granjas para mudarse a Roma, donde podían llevar una vida mejor de balde. Con el tiempo el Viejo Mundo dejó de tener disponibles tierras prósperas para ser conquistadas, al mismo tiempo que el cada vez más lujoso estilo de vida y el creciente poder militar precisaban de una nueva fuente de financiación y que aumentaba el número de improductivos ciudadanos que vivían de la generosidad y el control de precios del emperador. Nerón, que gobernó entre el año 54 DC y el 68 DC, encontró la fórmula para solucionar la cuestión, muy parecida a la propuesta por Keynes para solventar los problemas de Gran Bretaña y Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. La devaluación de la moneda reduciría al mismo tiempo los salarios de los trabajadores, aliviaría la carga del gobierno en la subvención de productos básicos y proporcionaría más dinero para financiar otros gastos administrativos. El áureo se redujo de 8 a 7,2 gramos, mientras que el contenido de plata del denario pasó de 3,9 a 3,41 gramos. Ello proporcionó cierto alivio transitorio, pero puso en marcha el muy destructivo círculo que se retroalimenta de la furia popular, del control de precios, la degradación de la moneda y la subida de los precios, sucediéndose uno al otro con la previsible regularidad de las 4 estaciones. 17. Bajo el gobierno de Caracalla, 211 a 217 DC, se redujo aún más el contenido de oro hasta los 6,5 gramos, y bajo el de Diocleciano, 284 a 305 DC, otra vez, hasta los 5,5 gramos, antes de introducir una moneda sustituta denominada sólido, con solo 4,5 gramos de oro. Bajo la vigilancia de Diocleciano, el denario solo tenía vestigios de plata que cubría su alma de bronce, y esa plata desaparecía bastante rápido con el desgaste por el uso cotidiano, por lo que el denario dejó de ser una moneda de plata. A medida que la inflación se intensificó en los siglos III y IV, con esta llegó el fallido intento de los emperadores de ocultarla al instaurar un sistema de control de precios en los productos de primera necesidad. Mientras las fuerzas del mercado procuraban adaptar los precios al alza en respuesta a la devaluación de la moneda, los precios máximos fijados impidieron estos ajustes de precios, lo que provocó que a los productores no les resultara rentable producir. La producción económica llegó a un punto muerto, hasta que un nuevo edicto permitió la liberalización de los precios hacia arriba. Con esta disminución del valor de la moneda, el largo proceso de la decadencia irreversible del Imperio Romano dio lugar a un ciclo que puede resultar familiar al lector actual. El recorte de monedas redujo el auténtico valor del áureo, que incrementó su oferta, algo que a su vez permitió al emperador continuar con su imprudente exceso de gasto, y que al final dio lugar a la inflación y a la crisis económica, que los desacertados emperadores intentaron paliar mediante más recorte de monedas. Ferdinand Lipp sintetiza este proceso con una lección para los lectores modernos. Debería ser de interés para los economistas keynesianos modernos, así como para la generación actual de inversores, que aunque los emperadores de Roma intentaron desesperadamente gestionar su economía, lo único que consiguieron fue empeorar las cosas. Dictaron leyes con el fin de controlar precios y salarios, así como las monedas de curso legal, pero fue como intentar contener un diluvio.
Los disturbios, la corrupción, el desgobierno y una insensata obsesión por la especulación y el juego engulleron el imperio como una plaga. Con una divisa tan poco fiable y degradada, especular con productos básicos se volvió algo mucho más atractivo que producirlos. 18. Las consecuencias a largo plazo para el Imperio Romano fueron devastadoras. Aunque no es hasta el siglo II DC cuando puede calificarse a Roma de economía capitalista de libre mercado desarrollada por completo, puesto que aún tenía muchas restricciones gubernamentales a la actividad económica, no por ello dejó de establecer con el áureo lo que entonces fue el mayor mercado en la historia de la humanidad, con la más importante y productiva división del trabajo que el mundo había conocido hasta entonces. 19 Los ciudadanos de Roma y de las principales ciudades satisfacían sus necesidades básicas mediante el comercio con los rincones más remotos del imperio, lo que contribuye a explicar el crecimiento del nivel de prosperidad, pero también el devastador colapso que padeció el imperio cuando esta división del trabajo se vino abajo. A medida que los impuestos fueron subiendo y la inflación hizo que el control de precios fuera inviable, los habitantes de las ciudades comenzaron a huir hacia parcelas de tierra vacías donde por lo menos tenían la oportunidad de ser autosuficientes y eludir el pago de impuestos debido a su falta de ingresos. La intrincada estructura de la civilización del Imperio Romano y la gran división del trabajo en Europa y el Mediterráneo comenzó a desmoronarse, y sus descendientes pasaron a ser campesinos autónomos dispersos de forma aislada, que pronto se transformarían en siervos viviendo bajo el amparo de señores feudales. Bizancio y el Besante. Siempre se ha vinculado el nombre del emperador Diocleciano a las argucias fiscales y monetarias, y el imperio alcanzó su punto más bajo durante su mandato. No obstante, un año después de su abdicación, Constantino el Grande tomó las riendas del mismo y revirtió su fortuna mediante la adopción de políticas y reformas económicamente responsables. Constantino, que fue el primer emperador cristiano, se comprometió a mantener el sólido en 4,5 gramos de oro sin llevar a cabo recortes ni devaluación de la moneda, y en el año 312 d.C. comenzó a acuñarlo en grandes cantidades. Constantino se trasladó al este y refundó la ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla, en el punto de confluencia de Asia y Europa, originando el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que adoptó el sólido como moneda. Mientras continuaba el deterioro económico, social y cultural de Roma, derrumbándose por fin en el 476 d.C. Bizancio sobrevivió durante 1123 años, y el sólido pasó a ser la moneda más antigua en la historia humana. El legado de Constantino respecto al mantenimiento de la integridad del sólido hizo de ella la moneda más reconocible y de mayor aceptación, fue conocida como besante. Mientras Roma se consumía bajo el peso de los emperadores en quiebra que ya no tenían medios suficientes para pagar a sus soldados a medida que se derrumbaban sus monedas, Constantinopla creció y prosperó durante muchos siglos más con responsabilidad monetaria y fiscal. En tanto que los vándalos y los visigodos arrasaron Roma, Constantinopla permaneció próspera y libre de invasiones durante siglos. Como sucedió con Roma, la caída de Constantinopla acaeció solo después de que sus dirigentes comenzaran a devaluar su moneda, proceso que los historiadores creen que comenzó durante el reinado de Constantino IX Monómaco 1042 a 1055, 20 junto. Con el declive monetario llegó la decadencia fiscal, militar, cultural y espiritual del imperio, mientras se arrastraba con dificultad, cada vez con más crisis, hasta que la invadieron los otomanos en 1453. Incluso después de ser devaluado el besante y de la caída del Imperio bizantino, dicha moneda sirvió de inspiración a otra forma de moneda sólida que continúa circulando de manera amplia hasta el día de hoy a pesar de no ser ya moneda oficial en ningún país, el dinar islámico. Como el Islam surgió durante la época dorada de Bizancio, el besante y otras monedas similares en peso y tamaño circulaban por las regiones en las que se había extendido el islamismo. El califa omeya Abd al-Malik ibn Marwan definió el peso y el valor del dinar islámico, y en el año 697 d.C. grabó en una de sus caras la profesión de fe islámica, o Saada. La dinastía omeya cayó y tras ella otros estados islámicos, pero, aún así, el dinar continúa en circulación por vastas zonas musulmanas con las mismas especificaciones de peso y tamaño originales del besante y hasta la actualidad se utiliza en dotes, regalos y varias costumbres religiosas y tradicionales. A diferencia de los romanos y los bizantinos, el colapso de las civilizaciones árabes no estuvo vinculado a la quiebra de su moneda, ya que mantuvieron la integridad de sus divisas durante siglos.
El sólido, acuñado por primera vez por Diocleciano en el año 301 DC, que cambió su nombre por el de besante y el de dinar islámico, continúa en circulación hasta la fecha. 17 siglos de personas de todo el mundo han utilizado esta moneda para realizar transacciones, subrayando la vendibilidad del oro en el tiempo. El Renacimiento. Tras el derrumbe económico y militar del Imperio Romano, el feudalismo se extendió como la principal forma de organización de la sociedad. La destrucción de la moneda sólida fue esencial a la hora de convertir a los antiguos ciudadanos del Imperio Romano en siervos a merced de los señores feudales. El oro se concentraba en sus manos, y las principales modalidades de dinero disponibles para la clase campesina europea en aquel momento eran monedas de cobre y bronce, cuya oferta era fácil de aumentar, ya que la producción industrial de estos metales se hizo más sencilla gracias a los avances de la metalurgia, lo que las convertía en pésimas reservas de valor, al igual que las monedas de plata que solían devaluarse, se hacían trampas con ellas y no estaban estandarizadas en todo el continente, lo que les confería una baja vendibilidad en el espacio y limitaba la magnitud del comercio en Europa. Los impuestos y la inflación habían acabado con la riqueza y los ahorros de los habitantes de Europa. Nuevas generaciones de europeos llegaban al mundo sin la posibilidad de que sus mayores les transmitieran ninguna riqueza acumulada, y la ausencia de un sólido patrón monetario de amplia aceptación restringía gravemente el ámbito de la actividad comercial, aislándose así las comunidades unas de otras y potenciándose el provincianismo. A medida que unas sociedades otrora volcadas en el comercio, prósperas y civilizadas, caían en el oscurantismo de la servidumbre, de las enfermedades, de la estrechez de miras y de la persecución religiosa. Si bien se reconoce en general que la aparición de las ciudades-estado sacó a Europa del oscurantismo de la Edad Media y la abocó al Renacimiento, es menos admitido el rol que cumplió la existencia de una moneda sólida en este auge. Fue en las ciudades-estado donde los seres humanos pudieron vivir con libertad para trabajar, producir, negociar y prosperar, y esto fue en gran medida consecuencia de que éstas adoptaran un patrón monetario sólido. Todo empezó en Florencia en 1252, cuando la ciudad acuñó el florín, la primera gran acuñación sólida en suelo europeo desde el áureo de Julio César. El auge de Florencia hizo de ella el centro comercial de Europa, y su florín pasó a ser el principal instrumento de cambio del continente, algo que permitió que sus bancos crecieran con fuerza a lo largo del mismo. Venecia fue la primera ciudad en seguir el ejemplo de Florencia, y en 1270 acuñó el ducado, con las mismas especificaciones que el florín. Después, a finales del siglo XIV, más de 150 ciudades y estados europeos habían acuñado monedas con las mismas especificaciones que el florín, lo que permitió a sus ciudadanos la dignidad y libertad de acumular riqueza y comerciar con una moneda sólida muy vendible en el tiempo y en el espacio, y fraccionada en pequeñas monedas que permitían una fácil divisibilidad. Con la liberación económica del campesinado europeo llegó la prosperidad política, científica, intelectual y cultural de las ciudades-estado italianas, que más tarde se propagaría por todo el continente europeo. Ya se trate de Roma, Constantinopla, Florencia o Venecia, la historia muestra que un patrón monetario sólido es condición previa para la prosperidad del ser humano, algo sin lo cual la sociedad se sitúa al borde del precipicio de la barbarie y la destrucción. El periodo posterior a la introducción del florín presenció una mejora de la solidez del dinero. Cada vez había un mayor número de europeos capaces de adoptar el oro y la plata para ahorrar y negociar, y el alcance de los mercados se expandía por toda Europa y el mundo. Sin embargo, a pesar de todo ello, la situación distaba de ser perfecta. Continuaron los periodos en los que distintos soberanos devaluaron la moneda de su pueblo para financiar la guerra o sus exorbitantes gastos. Puesto que se utilizaban físicamente, la plata y el oro se complementaban de manera recíproca. La alta ratio existencias/flujo del oro significaba que era ideal como reserva de valor a largo plazo y como medio de afrontar grandes pagos, mientras que el menor valor por unidad de la plata hacía que fuera más fácil dividirla en cantidades convenientes para efectuar transacciones más pequeñas y para ser guardada durante periodos más breves. Sí. Bien, estas disposiciones conllevaban ventajas, tenían un gran inconveniente: la fluctuación de la tasa de cambio entre el oro y la plata planteaba problemas de cálculo. Las tentativas de fijar el precio de ambas monedas, la una respecto de la otra, siempre fueron contraproducentes, aunque se impuso la ventaja monetaria del oro. Cuando los soberanos establecían un tipo de cambio entre las dos materias primas, los incentivos para que sus dueños las conservaran o las gastaran también variaban.
Este incómodo bimetalismo continuó durante siglos en Europa y el mundo, pero igual que ocurrió con el paso de la sal, el ganado y las conchas a los metales, el inexorable avance de la tecnología se encargó de aportar una solución. Dos avances tecnológicos en particular apartarían a Europa y al mundo de las monedas físicas y, a su vez, serían el principio del fin del rol monetario de la plata, el telégrafo, usado por primera vez en 1837, y la creciente red de trenes que permitía el transporte por toda Europa. Con estas dos innovaciones se hizo cada vez más factible para los bancos comunicarse entre sí, enviando pagos con eficacia en el espacio cuando procedía y cargando ciertas cantidades en las cuentas en vez de enviar pagos físicos. Ello condujo a un mayor uso de billetes, cheques y comprobantes en papel como medio monetario en lugar de las monedas físicas de oro y plata. Cada vez más naciones empezaron a pasarse al patrón monetario de papel plenamente respaldado por metales preciosos guardados en cajas fuertes, así como canjeable en el acto por estos. Algunas naciones eligieron como metal de respaldo el oro, y otras, la plata, y ello constituyó una fatídica decisión que traería enormes consecuencias. Gran Bretaña fue el primer país en adoptar el patrón oro en 1717, bajo la dirección del físico Isaac Newton, por entonces director de la Casa de la Moneda inglesa. El patrón oro desempeñaría un importante papel en el fomento del comercio a través del Imperio Británico por todo el mundo. Gran Bretaña permanecería bajo el patrón oro hasta 1914, aunque lo suspendería entre 1797 y 1821, lo cual incluyó todo el periodo de las guerras napoleónicas. La superioridad económica de Gran Bretaña estaba estrechamente vinculada al hecho de contar con un patrón monetario superior, de modo que otros países europeos empezaron a seguirlo. El fin de las guerras napoleónicas supuso el comienzo de una edad dorada en Europa, a medida que, una tras otra, las principales naciones europeas adoptaron el patrón oro. Cuantos más países se pasaban de manera oficial al patrón oro, más comercializable se hacía el metal, y mayor era el incentivo para que otras naciones se unieran al mismo. Además, las personas ya no tenían que cargar monedas de oro y plata para realizar, respectivamente, transacciones grandes y pequeñas. Ahora podían depositar su riqueza en oro en los bancos, y utilizar recibos en papel, billetes y cheques para abonar pagos de cualquier cantidad. Los dueños de comprobantes en papel podían utilizarlos para efectuar pagos, los bancos descontaban los billetes y los utilizaban como autorización, y los cheques podían cobrarse en los bancos que los emitían. Esto solucionaba el problema de la vendibilidad del oro en varias escalas, haciendo del mismo el mejor medio monetario, siempre y cuando los bancos que atesoraban el oro de la gente no incrementasen la oferta de papeles que emitían como recibos. Disponer de este medio de pago, respaldado por el oro físico depositado en las cajas fuertes y que permitía el pago de cualquier cantidad, hacía en realidad innecesario el rol de la plata para realizar pequeños pagos. El golpe de gracia al rol monetario de la plata sobrevino con el fin de la guerra franco-prusiana. Cuando Alemania obtuvo de Francia una indemnización de 200 millones de libras en oro que utilizó para pasarse al patrón oro. Una vez Alemania se unió al patrón oro junto a Gran Bretaña, Francia, Holanda, Suiza, Bélgica y otras naciones, el fiel monetario se inclinó decisivamente a favor del oro, lo que condujo a las personas y naciones de todo el mundo que utilizaban la plata a presenciar una pérdida progresiva de su poder adquisitivo y un mayor incentivo para pasarse al oro. La India se pasó por fin al oro en 1898, mientras que China y Hong Kong fueron las últimas economías del mundo en abandonar el patrón plata, en 1935. Durante todo el tiempo que se utilizó el oro y la plata para realizar pagos directos, ambos metales tuvieron un papel monetario que desempeñar, y el precio del uno respecto del otro permaneció relativamente constante en el tiempo, a una ratio entre 12 y 15 onzas de plata por onza de oro, en el mismo rango que su relativa escasez en la corteza terrestre y la relativa dificultad y coste de su extracción. Pero a medida que el uso del papel y de los instrumentos financieros respaldados por estos metales se volvió más popular, no hubo justificación alguna que apoyara la función monetaria de la plata. Las personas y las naciones se pasaron al uso del oro, algo que condujo a un significativo colapso del precio de la plata, del cual no se recuperaría. La proporción media entre ambos metales durante el siglo XX fue de 47:1 y en 2017 estaba en 75:1. Si bien el oro aún tiene un rol monetario que desempeñar, como lo demuestra la acumulación del mismo por parte de los bancos, podría decirse que la plata lo ha perdido. Véase el gráfico 3.
Gráfico 3. Precio del oro en onzas de plata 1687 a 2017. Fuente: Lawrence H. Officer y Samuel H. Williamson. The Price of Gold, 1257 Present, Measuring Worth, 2017. Disponible en http://3ubs.measuringworth.com/gold/https://www.measuringworth.com/gold/. Consulta, 27 de abril de 2018. La desmonetización de la plata tuvo un efecto notablemente negativo sobre los países que en ese momento la utilizaban como patrón monetario. La India presenció una continua devaluación de su rupia con respecto a los países europeos basados en el patrón oro, lo cual llevó al gobierno colonial británico a subir los impuestos para financiar su funcionamiento, provocando así un creciente clima de malestar social y resentimiento contra el colonialismo británico. En 1898, cuando la India cambió el aval de su rupia a la libra esterlina respaldada por el oro, la plata que había garantizado su rupia había perdido el 56% de su valor en los 27 años transcurridos desde el final de la Guerra Franco-Prusiana. Para China, que permaneció en el patrón plata hasta 1935, su plata, bajo diferentes denominaciones y formas, perdió un 78% de su valor en el mismo periodo. A juicio del autor, la historia de China y la India, así como su incapacidad para alcanzar a Occidente durante el siglo XX, está inextricablemente vinculada a esta destrucción masiva de riqueza y capital provocada por la desmonetización del metal monetario que utilizaron ambos países. En efecto, la desmonetización de la plata dejó a chinos e indios en la misma situación que aquellos africanos occidentales que utilizaban cuentas de cristal cuando llegaron los europeos. La sólida divisa interna resultó ser una moneda débil para los extranjeros, y fue sustituida por la moneda fuerte foránea, lo que permitió a los forasteros controlar y poseer crecientes cantidades de capital y recursos de China y la India durante esos años. Se trata de una lección histórica de gran importancia, que debería tener presente cualquiera que crea que su rechazo al Bitcoin significa no tener que lidiar con el mismo. La historia demuestra que no es posible aislarse de las consecuencias de que otras personas cuenten con una moneda más fuerte que la tuya. Con el oro en manos de bancos cada vez más centralizados, este obtuvo vendibilidad en el tiempo, en la escala y en la ubicación, pero perdió su propiedad como dinero en efectivo, haciendo que los pagos en oro estuvieran sujetos al acuerdo de las autoridades financieras y políticas que emitían comprobantes, liquidaban cheques y acumulaban oro. Por desgracia, el único modo en que el oro pudo resolver el problema de la vendibilidad en diversas escalas, en el espacio y en el tiempo, fue mediante su centralización y por ende cayendo presa del principal problema del dinero sólido en el que tanto insistieron los economistas del siglo XX, la soberanía individual sobre el dinero y su resistencia al control descentralizado gubernamental. Así pues, podemos entender por qué los economistas del siglo XIX, defensores de una moneda fuerte, como Menyard, centraron su comprensión de la solidez del dinero en su vendibilidad en tanto que bien de mercado, mientras que los del siglo XX, como Macy's, Hayek, Rothbard y Salerno, centraron su análisis sobre la solidez del dinero en su resistencia a someterse al control de un soberano. Como el talón de Aquiles del dinero del siglo XX fue su centralización en manos de los gobiernos, más tarde veremos cómo la divisa inventada en el siglo XXI, Bitcoin, se ha concebido sobre todo para evitar dicho control centralizado. La Belle Époque. El final de la Guerra Franco-Prusiana, en 1871, y el consiguiente paso de las principales potencias europeas al mismo patrón monetario, a saber, el oro, abrió un periodo de auge y prosperidad que no deja de parecer más asombroso con el tiempo y desde la perspectiva actual. Hay argumentos para decir que el siglo XIX, en especial la segunda mitad del mismo, fue el periodo de mayor prosperidad, innovación y logros que el mundo haya presenciado jamás, y el papel monetario del oro fue un factor decisivo para ello. Con la plata y otros medios de cambio cada vez más desmonetizados, la mayor parte del planeta utilizaba el mismo patrón monetario basado en el oro, lo que permitió las mejoras en las telecomunicaciones y el transporte para fomentar la acumulación mundial de capital y el comercio como nunca antes. Las diferentes divisas no eran más que distintas medidas de peso de oro físico, y el tipo de cambio entre la divisa de un país y la de otro era la sencilla conversión entre diferentes unidades de peso, algo tan simple como convertir pulgadas en centímetros. La libra británica se tipificaba como 7,3 gramos de oro, mientras que el franco francés era 0,29 gramos de oro, y el marco alemán, 0,36 gramos,
lo que quería decir que la tasa de cambio entre ellos era por necesidad de 26,28 francos franceses, y de 24,02 marcos alemanes por libra. Del mismo modo que las unidades imperiales y métricas no son más que un modo de medir la longitud subyacente, las divisas nacionales solo eran una manera de medir el valor económico representado en el reserva de valor universal, el oro. Las monedas de oro de algunos países eran bastante vendibles en otros, habida cuenta de que eran oro. La masa monetaria de cada país no dependía de un sistema de medición determinado por comités de planificación central llenos de doctorados, sino del funcionamiento natural del sistema de mercado. La gente podía acumular tanto dinero como quisiera y gastar cuanto desease en producción local o extranjera, y la verdadera masa monetaria no resultaba fácil de medir. La solidez del dinero quedó reflejada en el libre comercio en todo el mundo, pero lo que tal vez sea más importante es que incrementó la tasa de ahorro en las sociedades más desarrolladas que funcionaban con el patrón oro, lo que permitió la acumulación de capital para financiar la industrialización, la urbanización y los avances tecnológicos que han configurado nuestra vida moderna. Véase la tabla 1. Tabla 1. Periodo bajo el patrón oro de las principales economías europeas. Moneda periodo bajo el patrón oro. Años franco francés 1814 a 1914. 100 años florín holandés 1816 a 1914. 98 años libra esterlina 1821 a 1914. 93 años franco suizo 1850 a 1936. 86 años franco belga 1832 a 1914. 82 años corona sueca 1873 a 1931. 58 años marco alemán 1875 a 1914. 39 años lira italiana 1883 a 1914. 31 años. Fuente, Lips, 2001. En 1900 alrededor de 50 países estaban oficialmente bajo el patrón oro, incluidas todas las naciones industrializadas, mientras que las que no lo estaban de manera oficial también utilizaban monedas de oro como principal instrumento de cambio. Algunos de los más importantes logros humanos tecnológicos, médicos, económicos y artísticos se consiguieron durante la época del patrón oro, que en parte explica por qué se la conoció como Belle Époque, bella época en toda Europa. Gran Bretaña presenció los años de apogeo de la Pax Británica, periodo en el que el Imperio Británico se expandió por todo el mundo y no participó en grandes conflictos militares. En 1899, cuando la escritora estadounidense Nellie Bly emprendió su viaje sin precedentes alrededor del mundo en 72 días, llevaba consigo monedas de oro británicas y billetes del Banco de Inglaterra. 21 Era posible circunnavegar el globo y utilizar solo una forma de dinero donde quiera que Nellie fuera. Este periodo fue conocido en Estados Unidos como la Gilded Age, Edad Dorada, en la cual el crecimiento económico prosperó tras la restauración del patrón oro en 1879, después de la Guerra de Secesión. Este periodo tan solo fue interrumpido por un episodio de insensatez monetaria, que se examina en el capítulo 6, el cual no fue más que el acto de los últimos coletazos de la plata como moneda, cuando el Tesoro de Estados Unidos intentó la remonetización de la plata ordenando su uso como divisa. Esto provocó un gran incremento de la masa monetaria y una retirada masiva de depósitos bancarios de quienes trataban de vender bonos del Tesoro y plata a cambio de oro. El resultado fue la recesión de 1893, tras la cual se reanudó el crecimiento de la economía estadounidense. Con la mayoría del mundo operando en una misma unidad monetaria, nunca se presenció un periodo de tanta acumulación de capital, comercio mundial, limitaciones a los gobiernos y transformación de las condiciones de vida en todo el mundo. No solo la economía de la civilización occidental era mucho más libre por aquel entonces, las propias sociedades lo eran. Los gobiernos contaban con muy poca burocracia centrada en microgestionar la vida de sus ciudadanos. Como lo describe Macy's. El patrón oro fue el patrón mundial de una época de capitalismo, creciente bienestar para todos, libertad y democracia, tanto en la esfera política como en la económica. Para los librecambistas, la principal virtud del sistema consistía precisamente en que era un patrón internacional, tal como exigía un comercio universal con un mercado monetario y de capitales que abarcaba todo el mundo. El patrón oro fue el medio de intercambio gracias al cual pudo el industrialismo y el capital de Occidente llevar la civilización hasta los más escondidos rincones de la tierra, destruyendo supersticiones y prejuicios arcaicos, sembrando la semilla de una vida nueva y un nuevo bienestar,
liberando mentes y almas y produciendo riquezas nunca soñadas. Acompañó el patrón oro al progreso triunfal del liberalismo occidental, que aspiraba a unir a todas las naciones en una comunidad de pueblos libres que cooperan pacíficamente en mutuo beneficio. 22. Este mundo se vino abajo el desastroso año 1914, que no solo fue el del estallido de la Primera Guerra Mundial, sino también el año en que las principales economías abandonaron el patrón oro y lo sustituyeron por moneda gubernamental poco sólida. Solo Suiza y Suecia, que se mantuvieron neutrales durante la guerra, permanecieron bajo el patrón oro hasta la década de 1930. Después de eso, a nivel mundial, comenzaría la era del dinero controlado por los gobiernos, con desastrosas e inexcusables consecuencias. Si bien puede decirse que el patrón oro del siglo XIX supuso posiblemente lo más parecido a una moneda sólida ideal que había visto el mundo, no por ello dejaba de tener sus imperfecciones. En primer lugar, los gobiernos y bancos siempre estaban creando medios de intercambio que excedían la cantidad de oro en sus reservas. En segundo lugar, muchos países no solo utilizaban simplemente oro en sus reservas, también contaban con monedas de otros países. Gran Bretaña, en tanto que potencia mundial incontestable por aquel entonces, se benefició de que su papel moneda fuera utilizado como divisa de reserva en todo el mundo, con lo cual sus depósitos de oro acabaron siendo una ínfima parte de su excepcional masa monetaria. Con el creciente comercio internacional dependiendo de pagos de grandes cantidades de dinero en todo el mundo, los billetes del Banco de Inglaterra pasaron a ser, en la mente de muchos, tan buenos como el oro. Si bien el oro era una moneda muy fuerte, los instrumentos utilizados para liquidar pagos entre bancos centrales, aunque en teoría eran convertibles en oro, en la práctica terminaron siendo más fáciles de producir que el oro. Estos dos defectos evidenciaban que el patrón oro siempre era vulnerable a una demanda masiva de oro en cualquier país donde las circunstancias podrían dar lugar a que un porcentaje lo bastante amplio de población solicitara el canje de su papel moneda en oro. El gran fallo del patrón oro que subyace en el fondo de estos dos problemas es que pagar en oro físico es complicado, caro e inseguro, lo que implicaba que había que recurrir a la centralización de las reservas de oro físico en unos pocos lugares, la banca y los bancos centrales, quedando estos expuestos a que los gobiernos se apoderaran de ellos. Si bien el número de pagos y liquidaciones realizadas en oro físico pasó a ser una parte muy pequeña de todos los pagos, la banca y los bancos centrales que atesoraban el oro pudieron crear dinero no respaldado por oro físico y utilizarlo para liquidar pagos. La red de acuerdos adquirió el suficiente valor para que el crédito de sus dueños fuera efectivamente monetizado. A medida que la habilidad para dirigir un banco empezó a entrañar la creación de dinero, los gobiernos tendieron naturalmente a hacerse con el sector bancario a través de los bancos centrales. La tentación siempre fue demasiado fuerte y la riqueza económica casi infinita que esto aseguraba no solo silenciaba la disidencia, sino que también financiaba a los propagandistas para promocionar dichas ideas. El oro no ofrecía ningún mecanismo para frenar a los soberanos, y se tenía que contar con que estos no abusarían del patrón oro, así como con que la población permanecería siempre alerta para que no lo hicieran. Esto podía haber sido viable cuando el pueblo tenía un alto nivel de educación y estaba bien informado sobre los peligros del dinero poco sólido, pero, dado que cada nueva generación mostraba la típica complacencia intelectual que suele acompañar a la opulencia, 23 el canto de sirena de estafadores y de bufones economistas iba a resultar cada vez más irresistible para una mayor parte de la población, quedando solo una minoría de expertos economistas e historiadores librando una ardua batalla para convencer a la gente de que no se puede generar riqueza mediante la alteración de la masa monetaria, de que el hecho de permitir que un soberano controle el dinero solo puede conducir a que éste incremente el control de la vida de todo el mundo y de que la misma vida civilizada de los seres humanos depende de esa integridad del dinero que proporciona una sólida base para el comercio y la acumulación de capital. La centralización del oro lo hizo vulnerable a que sus enemigos usurparan su rol monetario, y el oro simplemente tenía demasiados enemigos. Como bien entendió Maísis, ataca el patrón oro el nacionalismo porque pretende aislar al país del mercado internacional, implantando la autarquía en la mayor medida posible. El intervencionismo y los grupos de presión luchan contra el patrón oro porque es un grave obstáculo que impide manipular los precios y los salarios. Las embestidas más fanáticas contra el oro provienen, sin embargo, de quienes propugnan la expansión crediticia.
Para sus partidarios, la expansión crediticia es la panacea que cura todas las dolencias económicas. 24. El patrón oro sustrae a la política la determinación del poder adquisitivo del dinero en lo atinente a las mutaciones de origen monetario del mismo. La común aceptación del sistema exige aquiescencia previa a aquella verdad según la cual no es posible, mediante la simple impresión de billetes, enriquecer a toda la comunidad. El odio hacia el patrón oro brota de la superstición de creer que el Estado omnipotente puede generar riqueza lanzando al mercado meros trozos de papel. Los gobernantes quieren suprimirlo porque creen aquellos mitos según los cuales la expansión crediticia permite rebajar el tipo de interés y mejorar el saldo de la balanza comercial. Se ataca al oro porque la gente pretende reemplazar el comercio libre por la autosuficiencia nacional, la paz por la guerra y la libertad por la omnipotencia totalitaria. 25. El siglo XX comenzó con el control del oro de los ciudadanos por parte de sus gobiernos mediante la invención de los modernos bancos centrales sobre la base del patrón oro. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la centralización de estas reservas permitió a los bancos centrales incrementar la masa monetaria por encima de sus reservas de oro, reduciendo con ello el valor de sus divisas. Pero los bancos centrales continuaron confiscando y acumulando más oro hasta la década de 1960, cuando comenzó a perfilarse la transición hacia un patrón dólar mundial. Aunque se supone que el oro fue desmonetizado del todo en 1971, los bancos centrales continuaron conservando importantes reservas del preciado metal, y solo se desprendieron de él poco a poco, antes de volver a comprar oro en la última década. Aun cuando los bancos centrales declararon repetidas veces el final del papel monetario del oro, el hecho de que se decantaran por mantener sus reservas parecía responder a una postura más sincera. Desde la perspectiva de una competencia monetaria, atesorar reservas de oro es una decisión perfectamente racional. Tener reservas en dinero débil de gobiernos extranjeros solo hará que se devalúe la divisa del país junto con la moneda de reserva, mientras que el derecho de señoreaje recae sobre el emisor de la moneda de reserva, y no sobre el Banco Central del país en cuestión. Además, si los bancos centrales vendiesen todas sus reservas de oro, estimadas en alrededor de un 20% de las existencias de oro mundiales, el impacto más probable sería que el oro, siendo muy apreciado por su uso industrial y estético, se adquiriría muy rápido con poca depreciación del precio, y los bancos centrales se quedarían sin ninguna reserva del mismo. Es probable que la competencia monetaria entre una moneda débil regulada por el gobierno y el oro tenga como resultado un ganador a largo plazo. Incluso en un mundo de dinero gubernamental, los gobiernos no han sido capaces de decretar el final del rol monetario del oro, como indican a las claras sus acciones, más elocuentes que sus palabras. Véase el gráfico 4. Gráfico 4. Reservas oficiales de oro de los bancos centrales en toneladas. Fuente: Estadísticas de reservas del Consejo Mundial del Oro, World Gold Council. Disponible en http://3ubs.gold.org/data/gold-reserves. Consulta: 27 de abril de 2018. Capítulo 4. Moneda regulada por el gobierno. La Primera Guerra Mundial supuso el final de la era en la que el libre mercado decidía los medios monetarios, así como el principio de la época del dinero regulado por los gobiernos. Aunque el oro siga apuntalando el sistema monetario mundial hasta la fecha, los decretos y las decisiones de los gobiernos, así como sus políticas monetarias, configuran la realidad pecuniaria del mundo más que cualquier aspecto de índole individual. El nombre común para la moneda regulada gubernamentalmente es dinero fiat, de la palabra latina fiat, hágase, en alusión a su carácter de dinero creado por decreto, orden o autorización. Hay que comprender desde el principio dos importantes hechos sobre la moneda gubernamental. En primer lugar, existe una gran diferencia entre el dinero gubernamental convertible en oro y el irredimible, no convertible, aunque ambos los administre el gobierno. Bajo un patrón oro el dinero es oro, y el gobierno solo asume la responsabilidad de acuñar unidades estándar del metal o de imprimir billetes respaldados por el oro. El gobierno no tiene ningún control sobre la oferta de oro en la economía, y la gente puede canjear su papel moneda por oro físico en cualquier momento, y utilizar otras formas y figuras de oro como lingotes y monedas extranjeras en sus tratos recíprocos.
Por otro lado, con una moneda gubernamental irredimible, la deuda del gobierno o el papel se utiliza como moneda, y el gobierno tiene la capacidad de incrementar su oferta como estime conveniente. Si alguien utiliza otras formas de dinero para realizar intercambios, o bien trata de crear más dinero del gobierno, corre el riesgo de recibir un severo castigo. El segundo hecho que con frecuencia se pasa por alto, es que pese a lo que su nombre podría dar a entender, ningún dinero fiat ha entrado en circulación solo a través de un mandato gubernamental. En principio, todo ese dinero era convertible en oro o plata, o bien en divisas que fueran convertibles. Solo mediante la convertibilidad en formas vendibles de dinero el papel moneda gubernamental adquiere su vendibilidad. El gobierno puede emitir decretos que ordenen que la gente utilice su papel moneda para realizar pagos, pero ningún gobierno ha impuesto dicha vendibilidad en estos billetes sin que estos hayan sido primero canjeables en oro o plata. Hasta el día de hoy, todos los bancos centrales gubernamentales mantienen reservas para respaldar el valor de su divisa nacional. La mayoría de los países custodian cierta cantidad de oro en sus reservas, y aquellos que no las tienen atesoran existencias en forma de dinero fiat de otros países, que a su vez están respaldadas por reservas de oro. No existe ninguna divisa fiat pura en circulación que no tenga algún tipo de garantía. De manera contraria al principio más clamorosamente erróneo y fundamental de la teoría estatal del dinero, no fueron los gobiernos los que decretaron el oro como dinero, más bien es por el hecho de poseer oro que los gobiernos consiguen que se acepten sus divisas. El más antiguo ejemplo registrado de dinero fiat fue el jiaozi, un papel moneda emitido por la dinastía Song en China, en el siglo X. Al principio el jiaozi no era más que un pagaré a cambio de oro o plata, sin embargo, luego, el gobierno controló su emisión y suspendió su convertibilidad, aumentando la cantidad de moneda impresa hasta que se hundió. La dinastía Yuan también emitió dinero fiat en 1260, denominado Chao, y su oferta excedió en mucho el respaldo que tenía en metal, con desastrosas consecuencias como era de esperar. Como el valor del dinero se derrumbó, la gente acabó en la miseria, y muchos campesinos tuvieron incluso que vender a sus hijos como esclavos para saldar sus deudas. El dinero gubernamental es entonces parecido a las formas primitivas de dinero, de las que ya hemos hablado en el capítulo 2, y a materias primas diferentes del oro, caso este en que su oferta es susceptible de aumentar con rapidez en comparación con sus reservas, lo que lleva a una rápida pérdida de vendibilidad, a la destrucción de su valor adquisitivo y al empobrecimiento de sus poseedores. En este sentido se diferencia del oro, cuya oferta no se puede incrementar debido a sus fundamentales propiedades químicas señaladas antes. El hecho de que un gobierno exija que se paguen impuestos en su unidad monetaria tal vez garantice una vida más larga a dicha divisa, pero solo si el gobierno es capaz de impedir la rápida expansión de la oferta podrá proteger su valor y evitar que se devalúe deprisa. Al comparar diferentes divisas nacionales, vemos que las principales y las más utilizadas tienen un menor incremento anual de la oferta que aquellas menores y menos vendibles. Nacionalismo monetario y el final del mundo libre. Los muchos enemigos de una moneda sólida a los que Maísis nombra en la cita a la que se hace referencia al final del último capítulo iban a celebrar su triunfo sobre el patrón oro con el comienzo de una pequeña guerra en Europa Central en 1914, que se descontroló y acabó por convertirse en la primera guerra mundial de la historia de la humanidad. Sin duda, cuando el conflicto empezó, nadie imaginó que duraría tanto tiempo ni que provocaría tantas víctimas. Por ejemplo, los periódicos británicos la proclamaron la guerra del día festivo de agosto, esperando que se tratara de una simple y triunfante excursión veraniega para sus tropas. Se creía que sería un conflicto acotado. Y tras décadas de paz relativa en Europa, existía toda una nueva generación de europeos que no había aprendido a calibrar las probables consecuencias que comporta el desencadenamiento de una guerra. Hasta hoy, los historiadores no consiguen ofrecer una explicación estratégica o geopolítica convincente sobre por qué un conflicto entre el imperio austrohúngaro y los separatistas serbios pudo provocar una guerra mundial que se llevó por delante la vida de millones de personas y redefinió la mayoría de las fronteras del mundo de forma radical. En retrospectiva, la principal diferencia entre la Primera Guerra Mundial y las anteriores guerras limitadas no fue ni geopolítica ni estratégica, sino más bien monetaria. Cuando los gobiernos estaban bajo el patrón oro, tenían control directo sobre grandes depósitos del mineral, mientras que su gente lidiaba con recibos en papel del mismo.
La facilidad con la que un gobierno podía emitir más papel moneda era demasiado tentadora en pleno conflicto bélico, y mucho más sencillo que subir impuestos a sus ciudadanos. Al cabo de unas pocas semanas de que empezara la guerra, los principales contendientes habían suspendido la convertibilidad en oro, saliendo de forma efectiva del patrón oro y poniendo a su población bajo un patrón fiat, en que el dinero que utilizaban era papel moneda emitida por el gobierno y que no era canjeable por oro. Con la simple suspensión de la convertibilidad en oro, los esfuerzos de guerra de los gobiernos ya no se limitaban al dinero que tuviesen en sus arcas, sino que se hacían extensivos a prácticamente toda la riqueza de la población. Durante el tiempo en que el gobierno pudo imprimir más dinero, y mientras sus ciudadanos y los extranjeros aceptaron dicha divisa, se pudo seguir financiando la guerra. Antes, bajo un sistema monetario en el que el oro, en tanto que moneda, estaba en manos de la gente, los gobiernos solo contaban con sus propios activos del tesoro para sustentar sus operaciones bélicas, junto con cualquier impuesto o emisión de bonos. Esto limitaba los conflictos, y es un aspecto central de los periodos de paz más o menos prolongados que se experimentaron en todo el mundo antes del siglo XX. Si las naciones de Europa hubieran mantenido el patrón oro, o si sus ciudadanos hubieran conservado el oro en sus propias manos, forzando a los gobiernos a recurrir a los impuestos en vez de a la inflación, la historia podría haber sido muy diferente. En ese caso, es muy probable que la Primera Guerra Mundial se hubiera resuelto militarmente en cuestión de pocos meses de conflicto, ya que una de las facciones aliadas habría comenzado a quedarse sin financiación, y habría tropezado con dificultades a la hora de obtener dinero por parte de una población que no estaba dispuesta a desprenderse de su riqueza para defender la supervivencia de su régimen. Pero con la suspensión del patrón oro, quedarse sin financiación no bastaba para terminar la guerra. Un Estado soberano tenía que quedarse sin la riqueza acumulada de su pueblo expropiada mediante la inflación. La devaluación de su moneda por parte de los países europeos permitió que el sangriento bloqueo continuara durante 4 años, sin ninguna resolución ni avance. Lo absurdo de todo esto no pasó desapercibido ni para la población de dichos países ni para los soldados en el frente, los cuales arriesgaban y perdían sus vidas sin otra razón aparente más que la vanidad y ambición sin límites de monarcas que por lo general, estaban emparentados y tenían vínculos matrimoniales entre sus casas reales. Como muestra gráfica de la absoluta insensatez de esa guerra, la Nochebuena de 1914, los soldados franceses, ingleses y alemanes dejaron a un lado la orden de combatir, depusieron sus armas y cruzaron la línea de batalla para socializar y relacionarse entre sí. Muchos de los soldados alemanes habían trabajado en Inglaterra y hablaban inglés, y la mayoría de los reclutas eran aficionados al fútbol, de modo que improvisaron varios partidos entre los distintos equipos. 26 El asombroso hecho que puso de manifiesto esta tregua es que los soldados no tenían nada los unos contra los otros, no ganaban nada combatiendo en la guerra y no veían ninguna razón para continuarla. Una salida preferible para la rivalidad de sus naciones sería el fútbol, un juego universalmente popular en el que las afiliaciones tribales y nacionales pueden representarse de manera pacífica. La guerra continuaría otros 4 años con apenas progresos apreciables, hasta que Estados Unidos intervino en 1917 e inclinó la contienda a favor de una de las partes, y en detrimento de la otra, mediante la aportación de una gran cantidad de recursos que sus enemigos no pudieron afrontar. Si bien todos los gobiernos financiaban su maquinaria bélica con inflación, Alemania y el Imperio Austrohúngaro comenzaron a experimentar una grave pérdida del valor de su divisa en 1918, lo que hizo que su derrota fuera inevitable. Comparar la tasa de cambio de las monedas de los combatientes en relación con el franco suizo, que entonces seguía estando bajo el patrón oro, proporciona una medida útil de la devaluación que experimentaron las diferentes divisas, como se muestra en el gráfico 5. Gráfico 5 Tipo de cambio de las principales naciones frente al franco suizo durante la Primera Guerra Mundial. Fuente: George Hall, Exchange Rates and Casualties During the First World War, Journal of Monetary Economics, volumen 51, n. o 8, noviembre de 2004, pp 1711 a 1742. Después de que se calmaran las cosas, las monedas de las principales potencias europeas habían disminuido en valor real. En noviembre de 1918, las naciones perdedoras, Alemania y Austria, vieron caer el valor medio de sus monedas a un 51% y a un 31% de su valor en 1913, respectivamente.
La divisa italiana experimentó una caída al 77% de su valor previo, mientras que la francesa solo bajó a un 91%, la libra inglesa a un 93% y la divisa estadounidense solo al 96% de su valor original. 27. Véase la tabla 2. Tabla 2. Depreciación de las monedas nacionales frente al franco suizo durante la Primera Guerra Mundial. País: depreciación de la moneda en la Primera Guerra Mundial: Estados Unidos 3,44%, Reino Unido 6,63%, Francia 9,04%, Italia 22,3%, Alemania 48,9%, Austria 68,9%. Fuente: George Hall, Exchange Rates and Casualties During the First World War, Journal of Monetary Economics, volumen 51, n. o 8, noviembre de 2004, pp 1711 a 1742. No valió la pena tanta carnicería para los cambios geopolíticos provocados por la guerra, ya que la mayoría de las naciones ganaron o perdieron solo una mínima cantidad de terreno, y ningún vencedor pudo alegar haber tomado grandes territorios por los que hubiera valido la pena el sacrificio. El imperio austrohúngaro se dividió en pequeñas naciones, pero éstas permanecieron gobernadas por sus propios ciudadanos, y no por los ganadores de la contienda. El principal cambio surgido del conflicto fue la supresión de muchas monarquías europeas, que fueron sustituidas por regímenes republicanos. Determinar si esta transición fue para mejor es insignificante en comparación con la destrucción y devastación que la guerra infligió en los ciudadanos de los países contendientes. Con el canje del oro por parte de los bancos centrales y la circulación del oro suspendida o restringida a escala internacional en las principales economías, los gobiernos pudieron mantener la apariencia de que el valor de la divisa había conservado la paridad con el oro que tenía antes de la guerra, pese a que los precios subían. Cuando terminó el conflicto, el sistema monetario internacional que giraba alrededor del patrón oro dejó de estar vigente. Todos los países habían abandonado el patrón oro, y tuvieron que enfrentar el gran dilema de si debían regresar al mismo y, de ser así, cómo revalorizar sus divisas frente al metal. Haber hecho una justa valoración de mercado de sus existencias vigentes de moneda en relación con su verdadero stock de oro habría supuesto un muy impopular reconocimiento de la devaluación que la moneda había experimentado. Una vuelta a los antiguos tipos de cambio podría provocar que los ciudadanos exigieran tener oro en vez de los omnipresentes recibos en papel, y también que se produjera una fuga del metal a otros países donde estuviera lo bastante valorado. Este dilema retiró el dinero del mercado y lo convirtió en una decisión económica controlada por la política. En lugar de que fueran los participantes del mercado quienes eligieran de manera libre el bien más vendible como instrumento de cambio, el valor, la oferta y el tipo de cambio del dinero pasaron a estar centralmente planificados por los gobiernos nacionales, creándose así un sistema monetario que Hayek denominó nacionalismo monetario en un breve y brillante libro con el mismo título. Por nacionalismo monetario se entiende aquella doctrina según la cual la participación de cada país en la oferta mundial de dinero no debería dejarse determinar por los mismos principios y los mismos mecanismos por los que se determinan las cantidades relativas de dinero entre las diferentes regiones o localidades de un país. Un verdadero sistema monetario internacional permitiría que todo el mundo poseyera una divisa homogénea, como la que se tiene en países distintos y cuyo flujo entre regiones se dejó determinar por los resultados de la acción de todos los individuos. 28. El oro no volvería a ser jamás la divisa uniforme del mundo, y se extendieron tanto las posiciones de monopolio de los bancos centrales como las restricciones a ostentar la propiedad del oro, lo cual obliga a la gente a utilizar el dinero gubernamental nacional. La introducción del Bitcoin como divisa originaria de Internet que desborda los límites nacionales y permanece fuera del ámbito del control gubernamental, ofrece una interesante posibilidad de que aparezca un nuevo sistema monetario internacional, lo cual se examinará en el capítulo 9. El periodo de entreguerras. Bajo el patrón oro internacional, el dinero fluía con libertad entre los países a cambio de mercancías, y la tasa de cambio entre diferentes divisas no era más que la conversión entre diferentes pesos de oro. Sin embargo, bajo el nacionalismo monetario, la oferta de dinero de cada país, así como el tipo de cambio entre ellas, se determinarían en acuerdos y reuniones internacionales. Alemania sufrió hiperinflación después de que el Tratado de Versalles le impusiera grandes indemnizaciones y de que el país quisiera pagarlas utilizando la inflación. Gran Bretaña se enfrentaba a importantes problemas debido al flujo de su oro hacia Francia y Estados Unidos en un intento de mantener el patrón oro, pero con una tasa que sobrevaloraba la libra inglesa e infravaloraba el oro.
El primer tratado importante del siglo del nacionalismo monetario fue el de Génova, en 1922. En el marco de dicho acuerdo, el dólar estadounidense y la libra británica debían considerarse monedas de reserva parecidas al oro en su posición en las reservas de otros países. Con esta medida, Gran Bretaña esperaba aliviar los problemas que afrontaba con la sobrevalorada libra, haciendo que otros estados adquirieran grandes cantidades de la misma para depositarlas en sus reservas. Las principales potencias mundiales marcaron su abandono de la solidez del patrón oro hacia el inflacionismo como solución a los problemas económicos. La insensatez del acuerdo radicaba en que estos gobiernos querían inflar la masa monetaria y al mismo tiempo mantener estable el precio de su divisa en relación con el oro a niveles de antes de la guerra. Se buscaba así obtener seguridad en las cifras. Si todo el mundo devaluaba su divisa, el capital no tendría dónde esconderse. Pero esto no funcionó, ni podía hacerlo, y el oro siguió fluyendo desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos y Francia. La sangría de oro procedente de Gran Bretaña es una historia poco conocida y con enormes consecuencias. El libro de Liaquat Ahmed titulado Los señores de las finanzas, se centra en este episodio, y realiza un buen trabajo al examinar a los individuos involucrados, así como el drama que tuvo lugar, aunque adopta la reinante interpretación keynesiana de la cuestión, culpando de todo el episodio al patrón oro. A pesar de su amplia investigación, Ahmed no parece comprender que el problema no estribaba en el patrón oro, sino en que, después de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos quisieron regresar a las tasas de cambio del patrón oro de antes de la contienda. Si hubieran admitido frente a sus ciudadanos la magnitud de la devaluación que había tenido lugar por librar la guerra y hubiesen vinculado de nuevo sus divisas al oro con tasas actualizadas, lo más probable es que se hubiera registrado una recesión tras la cual la economía se hubiera recuperado sobre una sólida base monetaria. Un mejor modo de abordar este episodio y sus espantosas repercusiones puede encontrarse en el libro La Gran Depresión, de Mary Rothbard. A medida que las reservas de oro de Gran Bretaña abandonaban sus costas hacia lugares en los que estaba mejor valorado, el gobernador del Banco de Inglaterra, Sir Montague Norman, se apoyó en que sus homólogos francés, alemán y estadounidense incrementaran la masa monetaria en sus países, devaluando sus papeles moneda, con la esperanza de que detuviera el flujo de oro que abandonaba Inglaterra. Si bien los banqueros franceses y alemanes no quisieron cooperar, Benjamin Strong, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, sí lo hizo, y participó en la política monetaria inflacionaria durante la década de 1920. Puede que esto lograra reducir la salida de oro de Gran Bretaña hasta cierto punto, pero la consecuencia más importante es que provocó una burbuja más grande en el mercado inmobiliario y bursátil de Estados Unidos. La política inflacionista de la Reserva Federal estadounidense terminó hacia finales de 1928, momento en que la economía de Estados Unidos estuvo lista para el inevitable colapso que siguió a la suspensión del inflacionismo, esto es, el derrumbe de la bolsa en 1929, que gracias a la reacción del gobierno estadounidense dio lugar a la más prolongada recesión de la historia. El más frecuente relato sobre la Gran Depresión postula que el presidente Hubbard decidió permanecer inactivo frente a la fase descendiente del ciclo económico debido a su injustificada fe en la capacidad del libre mercado para lograr la recuperación y a su apego al patrón oro. Solo cuando fue sustituido por Franklin Delano Roosevelt, que pasó a desarrollar un papel gubernamental activo y suspendió el patrón oro, se produjo la recuperación de Estados Unidos. Esto, por decirlo con suavidad, es una tontería. Hubbard no solo incrementó el gasto estatal en proyectos de obras públicas para combatir la depresión, sino que además, se apoyó en la Reserva Federal para ampliar el crédito y adoptó una política centrada en la loca misión de mantener los salarios altos frente a la disminución de la escala de salarios. Es más, se estableció el control de precios para mantener el valor de los productos a precios elevados, en particular de los agrícolas, precios parecidos a los que se consideraban justos y correctos en la situación previa a la depresión. Estados Unidos y todas las principales economías del mundo empezaron a aplicar políticas comerciales proteccionistas, lo que agravaría aún más las cosas en la economía a escala mundial. 29. Es un hecho poco conocido, retocado con esmero en los libros de historia, que en las elecciones generales estadounidenses de 1932, Hubbard se presentó como candidato con un programa muy intervencionista, mientras que Franklin Delano Roosevelt lo hizo con uno de responsabilidad monetaria y fiscal.
En realidad, los estadounidenses votaron en contra de las políticas de Hubbard, pero cuando F. de Roosevelt llegó al poder, creyó más conveniente seguir la corriente de los intereses que habían influido en Hubbard y, como consecuencia de ello, las políticas intervencionistas de Hubbard se desarrollaron en lo que llegó a conocerse como el New Deal. Es importante darse cuenta de que no había nada extraordinario o nuevo en ese nuevo acuerdo. No era más que una ampliación de las políticas fuertemente intervencionistas que Hubbard había establecido. Una preliminar comprensión del mundo económico dejará claro que el control de precios siempre es contraproducente, y que da como resultado excedentes y escasez. Los problemas que afrontaba la economía estadounidense en la década de 1930 estaban vinculados de manera inextricable a la fijación de salarios y precios. Los salarios se habían establecido en un nivel demasiado alto, lo que provocó una tasa de paro muy elevada, de hasta un 25% en determinados momentos, mientras que el control de precios había generado escasez y excedente de varias mercancías. Llegaron incluso a quemarse algunos productos agrícolas para mantener así sus elevados precios, lo que llevó a la demencial situación en que la gente padecía hambre y estaba desesperada por trabajar, mientras que los productores no podían contratarlos porque no podían permitirse sus salarios, y aquellos que podían producir cosechas tuvieron que quemar algunas para mantener el precio elevado. Todo esto se hizo para mantener los precios a los niveles de la más próspera situación previa a 1929, aferrándose a la ilusión de que el dólar seguía manteniendo su valor frente al oro. La inflación de la década de 1920 había provocado importantes burbujas especulativas en el mercado inmobiliario y bursátil, así como un incremento artificial de los salarios y precios.